Las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. Verdaderos protagonistas son los invitados a este programa en la noche de hoy. Hay 3 de ellos que están fuera del estudio como consecuencia del paro camionero, del paro en los transportes. Cristina Plazas Miquelsen, analista política y columnista, gracias por estar en este programa. Muy buenas noches, Juan Carlos, a Alejandro, a nuestros compañeros de panel y a toda la audiencia. Un saludo muy, pero muy especial. Gracias. Isabel Zuleta, senadora de la República, bienvenida a este programa. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. José Cuesta, concejal, bienvenido también a esta mesa. Juan Carlos, buenas noches a los panelistas que comparten hoy el espacio de controversia y por supuesto también a todos los oyentes de RCN, muy buenas noches. Gracias. Y en la cabina, aquí en el estudio de RCN Radio, está Mauricio Rodríguez, que es profesor de liderazgo, ha sido periodista y embajador en el Reino Unido. Bienvenido también a este programa. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas noches a todos los oyentes de Voces de RCN. Bien, como algunos están a control remoto, les pido que entiendan que para interrumpirse es un poco más complicado, de modo que es mejor esperar a que los otros vayan hablando y para poder ir interviniendo poco a poco. Bien, el primer asunto tiene que ver con el discurso del presidente Gustavo Petro que pronunció hace 35 minutos. El presidente Petro había anticipado en las redes sociales que era una alocución pregrabada y que se iba a referir a un asunto muy serio, a un asunto de mucha gravedad. En las últimas horas pues se ha producido el paro camionero en toda Colombia. Ha habido inconvenientes muy serios, no solamente para la gente, para los niños que van a los colegios, para la gente que va a sus trabajos, sino también para los productores, los exportadores y para la gente que quiere ir a hacer mercado. El presidente, al empezar su intervención, dijo que él no iba a hablar de eso, que todo el mundo seguramente esperaba que él se fuera a referir al paro camionero, pero más bien se centró en otro asunto y después de leer una serie de comunicaciones, se refirió a algo que ocurrió en el año 2021 cuando desde Colombia una delegación, según él, fue hasta Israel a comprar una tecnología en el NSO Group Technologies Limited, así se llama la compañía, una compañía israelí que es la productora de un sistema por internet, un software que se llama Pegasus, que es un software que se encarga o sirve para hacer tareas de espionaje y que según esa compañía israelí solamente se le vende a un gobierno o a entidades oficiales en diferentes estados. El presidente Petro dijo que le parecía muy grave que hubieran salido 11 millones de dólares, que esa fue la cifra que se pagó en un avión desde Colombia, que no hubiera muchos registros del asunto y que eso debía investigarse porque también con ese tipo de software pues se habría podido, seguramente lo que se hizo fue interferir las comunicaciones o de líderes de la oposición o de sectores que no fueran cercanos al gobierno o que el gobierno quisiera abiertamente espiar. En eso consistió la intervención del presidente de la República, que tardó un poco más de 17 minutos. ¿Cuál es la gran conclusión de ese discurso? ¿Es un discurso indicado porque se trata de algo muy grave o es, como decía hace un rato Mauricio Rodríguez antes de que estuvieran aquí todos los demás invitados, o es un globo distractor, una estrategia para que no se hable de lo grave, según muchas personas, que es el paro camionero? ¿Qué pensar del discurso? Isabel Zuleta. Bueno, yo creo que todos los activistas hemos sentido el temor de ser perseguidos, de ser espiados, es la palabra adecuada. Acabamos de pasar por un debate recientemente promovido por Cambio Radical por el senador Luna, también en ese temor que hoy desde la oposición ellos expresan y que nosotros que lo hemos vivido, que hemos denunciado ese tipo de espionajes para quienes hemos estado en la oposición, por supuesto nos parece una de las noticias más graves, relevantes y que nuestro país tiene que tener absoluta claridad, tal y como lo hicimos en ese debate con el senador Luna, exigirle a nuestro gobierno que eso no puede pasar, así como fue el compromiso que se dio en ese debate de que eso no estaba pasando. Así que a mí me parece que lo que acaba de decir el señor presidente es de la mayor gravedad y es de interés de toda la ciudadanía, pero sobre todo de quienes hemos estado denunciando asuntos muy graves para el país, asuntos muy graves para la nación y en este momento también para la oposición, que tiene todo su derecho a ejercer la oposición con libertad, sin ese tipo de espionajes y sin ese tipo de irregularidades. Cristina Plazas, ¿cuál es su opinión?
Juan Carlos, pues mire que yo no tengo muy claro qué fue lo que dijo el presidente, porque dice que compraron un software por 11 millones de dólares, pero no entiendo si está denunciando algo. En esa locución él dijo que utilizaron ese software para chuzar a la oposición. Yo lo que entiendo es que simplemente denunció un contrato, pero no dio más detalles. Entonces sí me parece muy raro que en un momento crucial que está el país, como es el del paro camionero, en donde estamos viendo las imágenes en los noticieros de ríos de personas caminando 6, 7, 8 horas para poder llegar al trabajo. Ya vemos además que hay desabastecimiento de alimentos, vemos cómo las ambulancias no están pudiendo pasar, o los medicamentos, los niños, que como siempre son los más afectados, pues obviamente en este paro pues también muchos no fueron al colegio, muchos no han podido llegar a sus casas. Entonces a mí sí me parece una desconexión total con el país, que queremos saber qué va a pasar, cuáles son las medidas que va a tomar el gobierno para que esto no se vaya pues a muchos días a lo largo, y que estén afectados tantos colombianos, porque esto afecta a la economía, esto afecta a las familias, esto afecta a los niños. Entonces, pues la verdad yo no entiendo. Yo no sé si ustedes entendieron algo distinto en la locución, y si él denunció que este software fue para chuzar a la oposición. José Cuesta, ¿cuál es su opinión? Esto se llama chuzadas versión 2.0 y eso es muy grave. A mí me parece curiosísimo que nuestros amigos que tienen controversias con las propuestas políticas del gobierno del cambio ahora entonces hagan un ejercicio de subestimar. Gravísimo, no es grave, gravísimo, que en medio del estallido social, Cristina, que en medio del estallido social, porque es lo que denuncia el presidente hace menos de 17 minutos, que se compra por 11 millones de dólares a través de la DIPOL, que es, para que lo entiendan un poco los oyentes, la nueva versión del DAS, es el sistema de inteligencia más importante que tiene Colombia y es de la Policía Nacional. Y utilizan 111 millones de dólares para comprarle a una empresa israelí en medio del estallido social. Pues es como medio evidente, ¿no? Por pura vía de la inferencia, ¿para qué estaban haciendo eso? Para, entre otras cosas, chuzar una protesta social legítima y justa. Y justamente antes de iniciar el proceso de la campaña electoral. Por supuesto que es muy grave para la salud de la democracia en Colombia esta denuncia, y ha pedido a la Fiscalía que llegue hasta las últimas consecuencias. Pero una pregunta, Juan Carlos. Que el expresidente Duque responda. Un momento que también. termine primero José. Por supuesto, que responda el expresidente Duque. A ver, ¿iba a agregar algo José Cuesta finalmente? ¿O ya No, terminó? yo dejo hasta allí para seguir permitiendo el desarrollo del debate. Bueno, creo que Cristina Plazas quería intervenir. Sí, porque me habló a mí y me dijo que yo estoy minimizando un discurso. La pregunta que yo me hago es, ¿el presidente Petro denunció que chuzaron a la oposición o que chuzaron en medio del estallido social a las personas que estaban liderando este proceso? Esa es mi pregunta. Eso no fue lo que dijo el presidente. Entonces, ¿y para qué iban a comprar un software como Pegasus? ¿Para qué iban a comprar un software como Pegasus? No, el software, mi pregunta es, ¿hay algún problema en que un gobierno compre un software de inteligencia? Es que no es un software de chuzada, porque eso no fue lo que yo le pregunté a él. Que se eso no era lo que decía David Luna recientemente en el Congreso. Pero es que no me dejas hablar. ¿Cómo hago? ¿O hablo o hablas tú? Ya, pero Isabel, un momento, porque no lo que pasa es que por eso en el Congreso Isabel, la oposición. A ver. No, a ver, adelante, primero si vamos a hablar de chuzada número 1 o chuzada número 2, acaba de haber un debate en el Congreso en donde establecen que el gobierno de Petro está chuzando. Entonces, no establecen, eso es mentira. Eso fue lo que nosotros controvertimos. No puedo hablar. Eso no es verdad. No puedo hablar. No se estableció en el Congreso, eso es una mentira. No digan mentiras, eso no fue lo que se estableció en el Congreso. Señora Zuleta, déjeme hablar. Cristina, ahora va Isabel Cristina Zuleta. A ver, vuelvo a empezar. Adelante. Vuelvo a empezar. Entonces, mi compañero de panel me habló a mí y me dijo que estoy minimizando un debate. Están diciendo que el presidente Petro
está denunciando que se chuzó a la oposición en medio del estallido social. Eso no fue lo que yo entendí. Está denunciando un contrato de un software, pero él todavía no tiene la información y lo que está pidiendo es a los organismos de control que denuncien a ver si hay algo malo o no malo en ese contrato. Eso fue lo que ¿Pido dijo. la palabra? Segundo, Hace pocos días el senador David Luna estableció que el gobierno sí ha estado chuzando. Eso lo dijo él, no lo digo yo. Y sí han habido varias denuncias sobre chuzadas en este gobierno. Entonces yo no me voy a poner a hablar de si hay chuzada 1, chuzada 2 o chuzada 3. Claro que sí, que es imposible, o es pésimo o es gravísimo que chucen en cualquier gobierno. Pero lo que a mí me parece grave es que minimicemos lo que está pasando en el país con el paro, que si los organismos de control tienen que investigar este software para ver si se utilizó mal y se cometieron delitos, que lo hagan. Si el señor Duque cometió un delito, que se vaya preso. Ojalá todos los presidentes que han cometido delitos se vayan presos. Eso no es lo que estamos discutiendo hoy. Lo que estamos discutiendo hoy es que hay personas en la calle caminando por horas para llegar donde sus hijos, que no tienen quien los cuide, que no pudieron ir al colegio, que va a haber desabastecimiento de alimentos, que no están pudiendo pasar los enfermos. Eso es en lo que nos tenemos que concentrar hoy. Y si el señor Petro tiene que denunciar, denuncie en la Fiscalía. Y cuando haya un resultado, con mucho gusto lo debatimos. Pero hoy, según lo que dijo el presidente, no hay en este momento un delito, él no ha acusado de delitos a nadie, sino que puso en conocimiento del país un contrato. Muy bien. Tiene la palabra José Cuesta y luego interviene Mauricio Rodríguez. José. Yo había pedido la palabra. Elemental. Yo sí le pido de favor, y es que no hagamos uso del principio de la ingenuidad. Se dijo textual y literalmente por parte del presidente de la República que se compra exactamente el programa Pegasus por 11 millones de dólares a una empresa israelí, justamente cuando se inicia el estallido social, que todos sabemos que duró casi un semestre. Y yo le quiero dar algunas informaciones, seguramente si no las conoce, Cristina. Exactamente en el marco de ese estallido social, en donde salen los jóvenes de los sectores populares a pedir educación, empleo y salud, asesinaron a 89 jóvenes. Y su único delito era pedir más plata para la educación y para la salud. Y además le quitaron el ojo a más de 70 jóvenes. La pregunta es obvia, y por eso le pido a la Fiscalía qué relación tuvo el que la DIPOL hubiese comprado Pegasus en medio del estallido social y posteriormente, exactamente en las goteras del inicio de la campaña electoral. Eso es lo que está diciendo el presidente Petro. Muy bien. Tiene la palabra Mauricio Rodríguez. Juan Carlos, por supuesto, rechazo enérgicamente todas las chuzadas, vengan de donde vengan y por el motivo que sean. Eso no tiene ninguna validez legal ni ética y nadie debe ser chuzado por ningún motivo. Pero creo que estamos cayendo precisamente en la trampa del globo distractor. Es que en lugar de estar hablando del paro, que es la prioridad nacional en este momento, es lo urgente, lo importante, estamos reciclando una noticia ya vieja, trasnochada, donde el presidente no agrega absolutamente nada nuevo, nada distinto. ¿Dónde están los nombres? ¿Dónde están los casos? ¿Dónde están las pruebas? Yo creo que la Fiscalía, por supuesto, debe investigar y que el presidente denuncie ante la Fiscalía. Y si hay culpables, que el peso de la ley les caiga, sea quien sea, por supuesto. Y entiendo y comprendo la molestia de los que participaron en el estallido social, de los representantes del pacto histórico, etcétera, etcétera, porque ser chuzado es una cosa terrible. A mí personalmente me ha pasado. Pero, repito, ese no es el tema de hoy. Y entonces dejemos de lado esa investigación, que haga curso la investigación y cuando haya pruebas, nombres, casos, pues todos saldremos a condenar a esos delincuentes que hicieron mal uso de esa inteligencia. Pero yo sí creo que, e invito a que nos concentremos en el problema urgente e importante de hoy, que es el paro. Cómo resolver ese paro y tratar de llegar a un acuerdo para resolver ese paro, que no sea otro factor de polarización, de división, sino que trabajemos conjuntamente para buscarle una salida a un problema que a todos perjudica, a todos. Muy bien.
Bueno, si les parece, Yo había pedido les la quiero palabra. preguntar. Adelante, la tiene. Gracias. Justamente por lo que acaban de decir ustedes, estamos en medio de una movilización de sectores que tienen los reclamos legítimos, y cuando hay una movilización, lo primero que hacemos, los que salimos a las calles a marchar, es exigir garantías. Y lo mínimo es que el Estado, abusando de su poder, pues no persiga a los que están manifestándose. Por supuesto que es una noticia relevante en el marco de la protesta y del paro que se está viviendo. Por supuesto que tiene relación. Y no es cierto, señora Cristina, que en el Congreso se haya establecido que este gobierno chuzó. Por el contrario, los argumentos del senador Luna se demostró que estaban basados en especulaciones, nada pudo comprobar. Yo misma le pedí que denunciara la información que le habían pasado a él desde dentro de un organismo de inteligencia tan serio del Estado, que no puede estar entregando la información a ningún senador ni a ningún ciudadano, porque pone en riesgo la estabilidad de nuestro Estado. Y así terminó el debate, con toda claridad. Entonces yo le pido que por favor no mienta, porque los que estuvimos en ese debate sabemos lo que ocurrió. Y reitero, sí es un debate importante sobre Pegasus, porque sí, yo sí le estoy diciendo porque yo estuve ahí. Y estuve ahí yo también lo vi, al final. y David sigue Entonces diciendo, sí, estamos hablando de garantías para la protesta social. Este gobierno no hace eso que hizo el señor Duque. Este gobierno da garantías para la protesta social, y por supuesto que nos interesa abordar ese debate. Muy bien. Cristina Plazas, pero antes Juan de cambiar Carlos, de que no tema, me diga última mentirosa, intervención. porque la denuncia fue en el Congreso. Puso la denuncia David Luna, ella no me puede decir mentirosa porque lo dijo él. Y ella no demostró nada. Él dijo que pasó todo, igual como está diciendo el señor Petro, él también pasó toda su información a los organismos de control. Ellos definirán. Muy bien. Bueno, oigan, me cambio de asunto para la noticia del día y la noticia de ayer también, que es el paro camionero. Y la pregunta en concreto es, ¿creen ustedes que el gobierno está manejando bien la situación o se está equivocando? Mauricio Rodríguez. Manejar un paro es algo muy complicado, y yo creo que es importante que la izquierda comprenda lo difícil que es gobernar y que es enfrentar esas situaciones. Y yo creo que esa es una oportunidad para aprender lecciones de los errores y de los aciertos en los paros y las protestas anteriores. Yo, por supuesto, soy respetuoso y defensor, y he marchado en muchas protestas pacíficas, pero condeno los paros, los bloqueos que perjudican a millones de personas. Entonces creo que el gobierno no la tiene fácil, el gobierno no tiene experiencia lidiando con esta situación, pero yo sigo siendo fiel creyente en la negociación, en la conversación, en el diálogo. Y yo creo que está abierto ese diálogo. En este momento tengo entendido que la ministra ha flexibilizado, o por lo menos ha planteado la posibilidad de flexibilizar los aumentos, hacer un solo aumento y después frenarlo por un buen tiempo. Y pues yo personalmente creo que la solución, si me preguntara mi consejo, mi sugerencia, es hacer el aumento, porque es indispensable hacer ese aumento. Fue un gravísimo error macroeconómico del presidente Duque no haber hecho ese aumento en su momento y paulatinamente, y este es un chicharrón, como decimos coloquialmente en Colombia, que le estalló en las manos al presidente Petro, y lo está manejando con responsabilidad. Hay que reconocer eso, y con seriedad. Tanto él como el ministro Bonilla le puso la cara al tema y dice, hay que hacer ese aumento. Pero dicho eso, también hay que entender que la situación para los transportadores no es fácil, y yo propondría como fórmula intermedia hacer digamos un cronograma de ajustes graduales, para que el golpe no sea tan duro para los transportadores ni para los ciudadanos del común en materia de inflación, etcétera, etcétera. Creo que ya que tenemos el problema, en lugar de agrandarlo, deberíamos manejarlo con prudencia, con serenidad y con gradualidad. José Cuesta, ¿está de acuerdo con esa tesis? Quiero decir que hay que distinguir entre lo que es un estallido social y un paro empresarial. Para la muestra un botón. Hoy vi en todas las fotos que han circulado en la ciudad de Bogotá a la Coca-Cola Company, la misma que le hurta el agua a los bogotanos y a Cundinamarca, con sus camiones bloqueando la vida de los bogotanos. Hoy escuché una reflexión muy importante. Estoy en una
en una visión pluralista, estoy recogiendo pensamientos conservadores. Decía Víctor G. Ricardo esta mañana que él, en su momento, cuando se desempeñaba como viceministro de gobierno en ese momento, le escuchó a Misael Pastrana Borrero. Misael Pastrana Borrero no era propiamente un prominente pensador de los sectores de izquierda en Colombia, no, del Partido Conservador. Lo único que puede tumbar a un gobierno en Colombia es un paro de transportadores. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Este es un paro empresarial cuyo único propósito, porque tiene agenda política, es tumbar al presidente de la República. Yo lo dije esta mañana. Ojo, tenemos que fijar los ojos 51 años atrás. Así comenzó el proceso del golpe de Estado que terminó con el asesinato y el golpe de Estado en contra de Salvador Allende. Y lo último, yo recojo y coincido con las palabras de Mauricio Rodríguez. Es que efectivamente no puede ser posible que se siga manteniendo el subsidio a las grandes empresas de camioneros y transportadores en Colombia, que le ha costado un hueco fiscal gigantesco, del orden de 37 billones de pesos, que perfectamente hubieran podido ser utilizados para fortalecer toda la malla de servicios en materia de educación, de salud, de empleo para los sectores populares en Colombia. Bueno, Cristina Plazas, ¿está manejando el gobierno bien el paro o se está equivocando? Pues Juan Carlos, mire, lo primero es que nosotros o todos rechazamos los paros, las vías de hecho. Esto es un delito, ¿cierto? Y esto que estamos rechazando, incluso las personas que no estamos de acuerdo en cómo se maneja el gobierno Petro, fue totalmente contrario a lo que hicieron los del Pacto Histórico en años pasados. ¿Cuántas veces no vimos al presidente Petro en su Twitter y en declaraciones diciendo que tenían que seguir los paros? Incluso llamó a los camioneros para que siguieran haciendo paro. Entonces, como dijo Mauricio Rodríguez, yo creo que esto es una lección de vida para el gobierno, para los miembros del pacto, para que entiendan que no importa quién está en el poder, si es un gobierno de derecha, de centro, de izquierda, todos como país tenemos que rechazar los paros, las vías de hecho, porque son un delito. Bloquear una calle es un delito consagrado en nuestro Código Penal. Entonces, pues yo creo que esta lección es muy buena y ojalá que a futuro pues entiendan y aprendan la lección. Me preocupa mucho las palabras de mi compañero de panel, porque yo veo que para los del pacto siempre como que estigmatizan a los ciudadanos que no están con ellos. Mejor dicho, solamente vale la protesta si es convocada por ellos. En este momento hay unas personas que están en la calle, que están bloqueando, rechazo eso, pero también hay otras que tienen su legítimo derecho a la protesta social y que están diciendo que los van a ahorcar con el aumento de la gasolina y del diésel. ¿Qué pasa con esto? Claro que están manejando muy bien y mire que nosotros somos oposición y yo creo que sí hemos oído todas las declaraciones de la mayoría de los congresistas de oposición, están de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno porque es responsable. Se tiene que hacer, como lo dijo también Mauricio Rodríguez, obviamente hay que sentarse porque hay legítimos reclamos por parte de las personas que están reclamando. Es un país en donde andar por las carreteras es un peligro, hay muchos a los que les están cobrando vacunas, están quemando camiones, no hay infraestructura. Entonces, esos reclamos son legítimos. Que la protesta, pues que el bloqueo sea delito es otra cosa, pero hay personas que tienen un legítimo derecho de protesta y que lo están haciendo bien. Entonces, no estigmaticemos ahora que estos simplemente son los grandes oligarcas y que los grandes oligarcas quieren tumbar al presidente. Con ese cuento llevan desde el primer día y nadie ha tumbado a nadie. Si tienen de verdad una denuncia, vuelvo al mismo tema de la chuzada, si tienen de verdad una denuncia, vayan a los organismos, pero no hemos oído a ninguno de los miembros del Pacto Histórico diciendo
quién es el que está detrás de tumbar al presidente, cuáles son las acciones o cuáles son las acciones de inteligencia que se están dando para tumbar al presidente, ese famoso golpe de Estado que cada vez que tiene un problema el presidente sale con ese cuento y ya nos tiene aburridos a todos porque nadie lo va a tumbar. Es más, la mayoría de los colombianos queremos que salgan el 26 para salir de Gustavo Petro, que ha demostrado que es un pésimo presidente. Y ahora, como lo dijo también Mauricio Rodríguez, que estoy de acuerdo en todo lo que dijo, ahora se tienen que sentar, mirar a través del diálogo cómo vamos a salir adelante de esta situación y efectivamente también mirar el legítimo derecho que tienen muchos de los que están ahí y que están emproblemados y que si les sube obviamente la gasolina a ese precio, pues obviamente se van a quebrar, porque es que no son solamente los grandes empresarios los que están en el paro, también hay personas que tienen su camioncito, y eso lo dijo también Jennifer Pedraza, que no hablen y no estigmaticen toda la protesta como suele hacer el pacto histórico. Bueno, Isabel Cristina Zuleta, ¿está manejando bien el paro del presidente Gustavo Petro? Bueno, yo estoy contenta porque se le ha mostrado al país las diferencias que hay en el sector transportador. Nosotros hemos venido haciendo seguimiento desde la bancada con los compañeros y compañeras de lo que sucede en cada uno de los departamentos del país. Creemos que debe ser, como lo ha sido siempre y lo seguirá siendo de parte de este proyecto político, la prioridad, las vías del diálogo. Hay un puesto de mando unificado en donde se tiene prioridades para garantizar el abastecimiento de combustible, el abastecimiento de alimentos, los corredores humanitarios para todo el tema de las ambulancias, para todo el tema de salud. Eso es un buen manejo, no solamente el espacio de diálogo con todos los actores. Evidentemente en el país hay unos intermediarios del transporte que han venido abusando de los pequeños transportadores, de los transportadores de abajo, de las familias camioneras, y eso lo han venido denunciando. Este escenario es maravilloso porque nos permite conocer ese panorama que algunos no lo teníamos claro. Evidentemente hay unas injusticias para esos camioneros tradicionales y para esas familias de camioneros que hay que abordar. ¿Por qué? Porque no están recibiendo lo que corresponde. Ellos ni siquiera están discutiendo si el ACPM está a un valor que definitivamente tiene que superarse esa situación que dejó el señor Duque, porque no debió habernos dejado en una situación de subsidiar el 50% del precio del ACPM, porque no hay manera, no tenemos recursos para ello. Entonces, senadora, no solo hay que sentarse a dialogar, sino que también hay que mantener esos canales para que haya abastecimiento. A mí lo que me preocupa son los bloqueos. A mí lo que me preocupa son los bloqueos absolutos donde no se mantienen esas garantías. Y lo que más me preocupa son los saboteos, porque yo misma denuncié en mis cuentas, en mis redes sociales, cómo algunos distribuidores de gasolina estaban saboteando. Es que no tiene nada que ver la gasolina con el ACPM. ¿Por qué los distribuidores no estaban entregando gasolina en algunas partes del país? Porque hay temor de que no haya abastecimiento para los vuelos, para todo el transporte aéreo. ¿Qué es lo que está pasando con ese tipo de saboteos que no tienen que ver con el paro? Esa es la situación que nosotros también tenemos que estar denunciando de manera permanente, para que eso no se va a resolver en una mesa de diálogo, en un puesto de mando unificado, ni se va a resolver por esas vías, porque el que sabotea ni siquiera pone la cara, no dice quién es y qué es lo que está pasando. Miren lo que acaba de pasar en Yondó. ¿Cómo así que quieren tumbar un puente? ¿Cómo así que quieren acabar, destruir un puente? Esas cosas hay que estarlas denunciando de manera permanente, y no es la derecha la que confunde un delito con un derecho. Nosotros siempre hemos dicho hay una tensión de derechos en medio de una manifestación, nunca hemos dicho que es un delito. Hemos demostrado con nosotros mismos, con nuestras propias vidas, que bloquear no es un delito, que se puede hacer de manera esporádica, con las vías necesarias, que se puede coordinar y que puede garantizarse los otros derechos para que el derecho a la protesta se mantenga. Juan Carlos. Claro, antes de la pausa creo que Alejandro le quería hacer una pregunta. No, es que le quería preguntar a la senadora Zuleta si recuerda el episodio cuando el presidente Duque, el entonces presidente Duque, aumentó en 200 pesos también el precio de la CPM, alegando este mismo déficit en el Fondo de Estabilización, y eso terminó en otro paro de otros camioneros. ¿Por qué entonces ahora le parece que es responsable, y en el pasado a muchos les pareció que era motivo de parálisis del país? Senadora. Pues, aló.
Sí, senadora adelante. Zuleta. Sí, se entrecortó. Senadora, creo que Alejandro le estaba haciendo la pregunta a Sí, usted. no sé quiere si me contestarlo. escuchó, Ok. senadora, en el sentido de Sí, le escuché lo del aumento de los anterior. 200 pesos en el gobierno Duque y que también tenía como propósito llenar ese hueco que se estaba generando el Fondo de Estabilización a muchos sectores afines al suyo. No digo que usted haya participado seguramente de eso, pero a muchos sectores del pacto histórico les indignó y apoyaron a los transportadores, y ahora eso les parece que ya raya en la ilegalidad. No, nosotros no estamos diciendo que raya en la ilegalidad. Estamos diciendo que es necesario abordarlo y que cada día que pasa, cada mes se va aumentando ese hueco. Definitivamente hay que abordarlo, hay que resolver ese hueco fiscal que dejaron tan enorme y hay que resolverlo pronto. Pero miren la diferencia, apuesta de la progresividad. Y eso es importante porque lo que nosotros hemos venido planteando desde la bancada es la solución es, como lo dijo Mauricio, una apuesta por la progresividad. No que sea de una vez resolver el problema porque no lo vamos a soportar, pero al mismo tiempo hay otras medidas. No se arrancó por el ACPM porque sabíamos que podía afectar el precio de la canasta familiar, se arrancó por la gasolina. No se arrancó por el ACPM. ¿Cuándo se aborda la situación del ACPM? Hace un mes que empieza a abordarse esta situación del ACPM con los grandes consumidores, porque hay que saber abordar la situación. Entonces, primero se aborda con los grandes consumidores de ACPM y estas medidas que se tienen que tomar ahora de manera progresiva, solo y únicamente cuando tenemos estable, cuando se ha abordado el precio de los alimentos, cuando se tiene una inflación controlada del precio de los alimentos y podemos decir que la canasta familiar no va a sufrir tanto como nosotros prevíamos, y era lo que nosotros estábamos pidiendo. Dejen para lo último la CPM mientras se va estabilizando el precio de la alimentación y de la canasta básica. Sí. Juan Carlos, Muy ¿puedo bien, decir vamos una a una... cosa? Juan Carlos, ¿puedo hablar? Sí, pero Un segundo. 30 segundos porque tengo que ir a una pausa. Adelante, Cristina Plaza. No, es que veo a muchas personas culpando al gobierno Duque de no haber subido el precio. Como lo dijo Alejandro, apenas subió el precio, amenazaron con ir nuevamente a la calle. Pero no solo eso, es que estamos olvidando que estábamos en medio de una pandemia, que el país estaba cerrado, que el mundo estaba, mejor dicho, en el peor momento económico por lo que estaba pasando en la pandemia. Entonces uno no puede simplemente, después de que no dejó que el gobierno Duque subiera el precio, además entendiendo lo que estaba pasando en ese momento como era una pandemia, pues ahora no salir pues ahora como salvadores del mundo y que ahora sí son responsables cuando tienen responsabilidad muchos de los del pacto histórico en que no se haya subido el precio en el gobierno Duque. Entonces ahora que no, pues tan responsables ahora y antes no, fueron parte de esa decisión. Muy bien, vamos a una pausa y volvemos. 8 de la noche, 6 minutos. Continuamos. En Voces RCN. 8 de la noche, 10 minutos. Seguimos en Voces RCN con Cristina Plazas, Isabel Zuleta, Mauricio Rodríguez y José Cuesta. Hay otro tema sobre el que queríamos preguntarles y tiene que ver con un pronunciamiento que hizo en un foro organizado por la revista Cambio el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y además sus declaraciones están recogidas en el diario El Tiempo. El doctor Cristo, que además ha trabajado en procesos de paz, como aquel que se llevó a cabo con las FARC en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, dijo lo siguiente, dijo, es probable que podamos tener todos los éxitos en la paz total, pero agregó que no los vamos a tener, y yo creo que eso ya está claro, dijo Cristo, y además añadió lo siguiente, es que los grupos violentos no entendieron el mensaje del presidente Petro de la mano generosa. Y yo quiero preguntarles sobre ese asunto. Los que están fallando aquí definitivamente son los grupos a la margen de la ley que no comprendieron la generosidad, como dice Juan Fernando Cristo, del presidente Petro, y por eso no avanza lo de la paz total, o está aquí equivocado el ministro. ¿Cuál es su punto de vista, José Cuesta? Antes de responder esa pregunta, yo sí no me quiero sustraer de tres cosas que quiero decir con relación, como usted bien lo decía, al debate. Pero tres, don José, ¿por qué no tratamos? Yo le iba a pedir un favor, ¿por qué no trata de resumirlas? No, lo digo con todo respeto, porque si no, pero adelante, pues, pero si usted sí, lo con puede relación resumir, al le anterior agradezco punto, lo primero es que quiero decir que nosotros como Colombia Humana hicimos parte del proceso del estallido social y siempre reivindicamos públicamente en cientos de entrevistas que dimos, que defendíamos el legítimo derecho a la protesta pacífica
no violenta. Y así, efectivamente, en consecuencia con ese postulado, impulsamos el proceso de la movilización social. 2. Ahora yo veo, por ejemplo, que los empresarios, porque es un paro empresarial, se volvieron leninistas, están utilizando todas las formas de lucha. Ahí tenemos las pruebas, por ejemplo, como en la carrera 10ª con calle 27 Sur, en este momento hay grupos de vándalos que están pinchando las llantas de los carros que quedan en medio del trancón. Y lo tercero que quiero decir sobre ese tema es la importante actitud de responsabilidad en materia de política económica que ha venido implementando el presidente Gustavo Petro. Incluso gremios económicos importantes ponderan la decisión del incremento en 1.890, 1.906 pesos el precio de la CPM. Desde el punto de vista de la sanidad de la política económica en Colombia, era absolutamente necesario adoptar esa medida. No era posible mantener una actitud de subsidio a la CPM, porque eso estaba generando un hueco fiscal que estaba haciendo imposible el cumplimiento de las metas de carácter social previstas en el Plan de Desarrollo Económico. Con relación a la pregunta que usted me formula. Pero le tengo una pregunta y perdón que lo interpele. Es que ¿no será que cuando usted dice que esto es un paro empresarial suena a generalización, como que todos los empresarios colombianos estuvieran detrás del paro, cosa que pues evidentemente pues no es cierto? Yo le voy a dar un nombre. Yo le voy a dar un nombre porque usted siempre pide cosas precisas, pues precisas. Henry yo me parece bien los nombres, pero las pruebas. Transcarga es, ayer por ejemplo, mientras estaba el gobierno nacional invitando a todos los gremios de camioneros y transportadores a la mesa de negociaciones con propuestas concretas, por ejemplo, que no reversaba el decreto, pero que hacia adelante las posibles y eventuales las eventuales y potenciales aumentos de la tarifa de la CPM se iban a negociar y concertar con los transportadores. El único sector que se opuso y que no fue a la mesa de negociaciones fue Transcarga, que además tiene una clara orientación ideológica y política con el Centro Democrático. O si no, pregúnteselo a la senadora María Fernanda Cabal. Juan Carlos. Bueno, eso ya. A ver, Mauricio Rodríguez, adelante. Sí, quiero hacer un comentario sobre su pregunta. Yo estuve presente en el foro de cambio todo el día e incluso moderé uno de los paneles, una conversación muy interesante entre lo que debe hacer el sector privado con el sector público para llegar a unos acuerdos mínimos, sectoriales, parciales, sobre temas fundamentales, pues que convenga a todos los colombianos. Y es cierto que el ministro Cristo pues se mostró pesimista con respecto al tema de la paz total, pero yo quisiera ampliar un poco el contexto de sus palabras, porque hay que entender qué dijo antes, qué dijo después y qué sucedió en el resto del panel. Yo creo que lo que quería decir el ministro, y es mi interpretación, y espero no malinterpretarlo, es que alcanzar la paz total en lo que queda de los 2 años restantes del gobierno Petro, pues va a ser muy difícil, si no imposible. Pero, y aquí viene un pero muy importante, hay que entender y comprender que la paz total o la paz integral, para no ponerle un nombre político asociado con el presidente, sino con la tranquilidad de todos los colombianos, es un proceso que va a tardar tiempo y es un proceso que ojalá entendamos que para que funcione debe convertirse en una política de Estado y no simplemente un capricho del gobernante de turno. Yo creo que también el ministro Cristo y algunas otras personas que participaron ahí, como el senador Cepeda, Pastor Alap, etcétera, etcétera, reconocieron, estaba también Oti Patiño, reconocieron que ha habido errores y que posiblemente hay que ajustar metodologías y que hay que replantear algunas de las premisas de las negociaciones. Pero yo creo que hay que ir más allá, digamos, de la frase corta que suena como muy derrotista, y yo creo que no, por el contrario, yo hoy vi un ambiente, y lo celebro, y llegué contento aquí a RCN, porque vi una discusión con altura, con argumentos, con buena voluntad por parte de integrantes del Pacto Histórico, de la derecha como José Félix Laforí o Paloma Valencia, de los empresarios. Wow, yo salí como
con una segunda esperanza de que sí podíamos ponernos de acuerdo, no necesariamente en todo, porque es que ninguna democracia implica ponerse de acuerdo en todo. Hay que estar de acuerdo con unas cosas y apoyarlas, y hay que criticar otras, y hay que hacer oposición en unos temas y hay que contribuir en otros. Pero yo creo que es importante ese contexto que estoy dando para ampliar qué fue lo que sucedió en ese foro, que fue muy, muy importante y muy productivo y muy positivo, y a mí personalmente me da energía para seguir trabajando y luchando por la paz, que para mí debe estar por encima de las ideologías. Es una obligación ética, salvar vidas, y yo estoy comprometido con todos los presidentes que desde Betancur han tratado de hacer la paz. Conmigo cuenten para hacer la paz, y conmigo cuenten para otra cosa. También aprovecho para decirle aquí a la senadora Zuleta y al concejal Cuesta, yo estoy de acuerdo con Cristina. Aquí no hay ninguna intención de tumbar al presidente Petro. Francamente, yo diálogo con colombianos de todos los matices ideológicos, y yo no veo a nadie realmente en plan de tumbar al presidente Petro. Sería una torpeza, sería una brutalidad, y sería incendiar al país. Entonces yo creo que hay que dejar esas teorías conspirativas de lado, y más bien sentarnos a conversar para encontrar soluciones. Y les digo una cosa, a la senadora y al concejal: en el evento de que algún loco se le dé por organizar un golpe al presidente Petro, yo, Mauricio Rodríguez, y aquí está la grabación de estas palabras, yo salgo con usted, senadora Zuleta, y salgo con usted, concejal Cuesta, a marchar y a protestar y a defender la permanencia del presidente Petro en el poder hasta el 7 de agosto, porque un golpe, por supuesto, es totalmente inaceptable. Claro. Sí, yo también me comprometo. Yo también me comprometo en este programa. Ya. Bueno, Isabel Zuleta, ¿qué piensa usted de las palabras de Juan Fernando Cristo? Y además le agradezco a Mauricio Rodríguez que le haya dado contexto a esa declaración, porque está contada en algunos periódicos así a secas. ¿Cree usted que los grupos al margen de la ley no han entendido la oferta del presidente? Bueno, yo creo que la dinámica de las violencias urbanas y rurales, de las violencias estructurales en nuestro país realmente es muy compleja. Yo lo que creo es que nuestro país es el que debe entender. Esos sectores al margen de la ley hacen parte del país. Ahora, también tenemos estructuras del crimen organizado internacionales o transnacionales, que también hay que hacer un abordaje de qué pasa con esas estructuras del crimen organizado. Son varias que hacen presencia en nuestro país, no solamente de México, sino de otros países. Entonces, yo creo que el mensaje se entendió. Para mí es claro, por lo menos en la mesa en la que yo hago parte como delegada de nuestro gobierno, que es con las estructuras del crimen de alto impacto de Medellín y el Valle de la Aburrá. El mensaje fue muy claro y llegó para decir: se queda, es con todos. Ya no se puede volver a otro momento en donde solo los diálogos eran con los rebeldes. No, es con los rebeldes y con los no rebeldes. Y el mensaje llegó a todos esos sectores, a esas bandas criminales, que algunas han mandado varios mensajes al gobierno con muchas complicaciones, como esta banda de la Sierra, que es una banda que tiene un poderío en ese territorio muy importante. Lo que pasa con la Inmaculada en Tuluá Valle, lo que pasa con las oficinas en Cali, lo que pasa también con el Eje Cafetero y esa banda criminal que también amenazó al mismo presidente, pero que ha enviado algunos mensajes. El mensaje para mí llegó, y es con todos los actores, con los rebeldes y los no rebeldes. ¿Cuál es la dificultad? Es precisamente la magnitud del reto que tenemos de entender esas violencias, de abordar esas violencias, porque nuestro país ha tenido una tradición de procesos de paz con los rebeldes. Tuvo un proceso fracasado realmente, porque con el 95% de reincidencia, pues podemos decir que el proceso con las AUC fue un proceso fracasado, fue un proceso muy importante que se ha venido reinstalando. Yo misma estuve en Puerto Boyacá en un intento de acercamiento para reinstalar ese proceso de Ralito, que quedó inconcluso, y eso le hace mucho daño al país. El segundo mensaje, que para mí es contundente y que sí quedó, es que no podemos incumplir como Estado, como sociedad. Cuando se hacen acuerdos hay que cumplirlos. Venimos de una tradición de incumplimientos de todos los tipos. Se le ha incumplido a la extinta guerrilla de las FARC, se le ha cumplido a este grupo de las autodefensas unidas de Colombia, se le ha incumplido a los paramilitares, a las guerrillas, se le ha incumplido a todo el mundo, y eso no permite hacer la paz. Así que ese mensaje de que es con todos los actores armados que el diálogo
diálogo es la prioridad. Y el segundo mensaje de que hay que cumplir lo que se acuerde, para mí ha llegado, pero la complejidad a la que nos debemos es enorme. Mañana tenemos una audiencia muy importante con nuestra ministra de Justicia en la ciudad de Medellín para abordar salidas desde la justicia para el sometimiento de estas bandas, de estas estructuras, tanto para los grandes crímenes como para esos muchachos que son la mayoría de los que están en esas bandas. Entonces yo no veo que no sea posible. Creo que sí es posible. Yo tengo una esperanza muy grande. En Medellín logramos una reducción de homicidios del 45% y eso nos tiene que llenar de alegría a quienes luchamos por la paz. Nos llena de alegría que salvemos vidas. Esa es la tarea. Lo mismo en Quibdó, lo mismo en Buenaventura. Entonces sí estamos avanzando, pero es cierto. No nos hace falta tiempo, nos hace falta dedicarnos a esto. La paz la merecen tanto los sectores urbanos como rurales. Juan Carlos, Cristina Plazas, ¿cuál es su minuto? opinión? Sí, pero es que si quiere después de Cristina Plazas le doy la palabra para que cierre usted ya el programa. José, no se preocupe. Bueno, Juan Carlos, Adelante, Cristina. bueno, voy a contestarle a José Cuesta dos temas rapidísimos. Uno es que quien le prometió a los transportadores que no iba a subir el precio fue Gustavo Petro en campaña. Esto es el costo del populismo. Segundo, insiste en estigmatizar a todos los transportadores que están en este momento protestando. Entonces le pregunto yo, el estallido social fue infiltrado también por grupos al margen de la ley. ¿Eso quiere decir que todos los del estallido social eran terroristas? No. Entonces, como para dejárselo como reflexión al concejal. Y hablando ya pues del tema de Juan Fernando Cristo. De Juan Fernando Cristo, yo creo que más allá de la declaración de Cristo, y yo estoy muy de acuerdo con todos los panelistas, bienvenida a la paz, pero ¿qué pasa? Los grupos al margen de la ley han demostrado que no tienen voluntad de paz, en especial el ELN. Y ¿sabe qué? Si hay que hacer un proceso de paz, Juan Carlos, no es solamente con los grupos al margen de la ley, sino adentro del gobierno. Ese gobierno no solamente es una improvisación, sino que todos se odian con todos pelean con todos, y eso lo que hace es que todos los procesos, no solamente lo del paz, sino en general en todos los sectores haya una improvisación y que muchas de las cosas pues no salgan como es debido por este tema. Pero el problema que hay en esa pelea que le cuento es que hay personas cercanas al presidente Petro, que claramente no es Juan Fernando Cristo, que hoy en día es la única persona sensata de ese gobierno, y son quienes van ganando la partida, son aquellos que están entregándole a los grupos narcoterroristas al gobierno. Y la verdad es que muchos funcionarios pues están o comulgan con esas falsas ideas revolucionarias, y eso pues es preocupante, sobre todo que el presidente, lo vemos en muchas ocasiones, sigue romantizando sobre las revoluciones que se han dado, los grupos revolucionarios, y pues obviamente esto es una preocupación muy grande. Pero todo esto hace que al nombrar a Iván Velázquez en el ministerio hayan salido más de 200 oficiales de las fuerzas militares y de policía, entre retiros forzosos y voluntarios, impactando de manera particular a quienes se dedicaban a la inteligencia. Yo sí estoy muy preocupada porque bienvenida a la paz, Juan Carlos, pero eso no quiere decir que no sigan las fuerzas armadas defendiendo a los colombianos, que es lo que nosotros estamos viendo que no está sucediendo, y que tristemente el gran talón de Aquiles de este gobierno, que además el ministro Juan Fernando Cristo lo sabe, va a ser el tema de seguridad, el tema de orden público en todas las regiones. Cada vez crece más, cada vez hay más grupos al margen de la ley, cada vez hay más reclutamiento, y esto pues es muy preocupante. Y mire, y esta salida del personal experimentado pues ha afectado el Departamento de Inteligencia y de Contrainteligencia, encargado de diseñar los planes estratégicos de esa especialidad en el ejército. Y pues obviamente está llegando gente que no es experta en los temas, característica principal de este gobierno. Siempre vemos que mucho activista y poco técnico en los puestos que se necesitan personas técnicas para que las cosas salgan bien. Y pues obviamente al no apoyar esto, lo que estamos viendo es que que las decisiones estratégicas que se han tomado, pues lo que hace es que hayan suspensión de bombardeos. Eso ahora no me van a pelear que quiero que maten a los niños, ni mucho menos, rechazo eso, pero pues obviamente suspensión de bombardeos, entendiendo el VIH, la reducción
de la erradicación forzosa de cultivos ilícitos, la disminución de las operaciones ofensivas en el terreno y todo esto pues obviamente para salvaguardar los diálogos de paz. Entonces esa es mi preocupación. Sí, bueno, última respuesta del programa, José Cuesta, adelante. Sobre la paz total, 2 mensajes a las disidencias de las FARC. Ustedes, señores, tienen un dilema. O pasan a la historia contribuyendo al proceso de la construcción de paz, o sencillamente optan por el proceso de intensificación de la traquetización. A los señores del ELN, entiendan una cosa. Hoy, el mayor estorbo para la paz y para la democracia y la justicia social son las armas. Asuman la decisión política, histórica y revolucionaria de venirse a la construcción de la paz total en medio de este proceso de negociación. Bueno, ahí está, se nos acabó el tiempo. Gracias, Cristina Plazas, por haber estado aquí, Isabel Zuleta, Mauricio Rodríguez y José Cuesta. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN. 8 de la noche, 27 minutos. Voces RCN.